in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way. Bueno, pues nada, esta semana vamos al lío. Lo que yo os comentaba, que bueno, pues esta semana lo que se trata es de hacer depuración de otras habitaciones que tengáis, habitación de invitados, habitación del cuarto de la plancha, o sea, de cualquier estancia lo que necesitéis organizar. Yo, por ejemplo, esta es la habitación de invitados, no os la he enseñado todavía porque todavía nos falta, mirad, aquí también hay morado Semana Santa, entonces me falta pintar esta habitación, pero es que no me da la vida, corazones. Entonces, nada, me falta pintar, pero en este armario, que mirad, es un armario en el que puedes entrar, bueno, pues aquí yo lo que he hecho ha sido poner todo lo que son abrigos de invierno. Entonces, bueno, pues quiero hacer un poco limpieza aquí, ver lo que, porque hay chaquetas de mis hijas que ya no les vienen, entonces es tontería seguir guardándolas aquí. Entonces lo que voy a hacer es simplemente revisar un poquito lo que queda, y luego, como tengo aquí en esta habitación la antigua habitación de mi hija la mayor, porque es la típica, bueno, ya la conocéis, es la típica cama, sofá cama que se hace, luego se hace una cama de matrimonio, entonces nos viene muy bien tenerla por si alguna vez tenemos visita. Pero abajo tiene 3 cajones y ahí tengo guardado pues lo que son edredones, la almohada, o sea, cosas que se necesitan en el caso de tener invitados. Entonces eso también quiero arreglarlo, y luego voy a arreglar también lo que es el armario donde tengo las sábanas y las toallas, que eso no os lo he enseñado todavía porque, bueno, pues quería organizarlo junto con vosotras. Entonces, pues nada, como esta semana toca, pues esta semana es el día ideal para enseñároslo. Así que me voy a poner con este armario, esto va a ser rapidísimo, y organizaré los 3 cajones que tengo abajo de la cama, y ya me pongo con el armario de las sábanas y las toallas. Aquí se llama linen closet. Pues nada, con eso me voy a poner a hacer. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me, take
barefoot. Have me running around, dressed in a gown, barefoot. Y bueno, pues nada, ya he organizado las chaquetas, las he puesto por colores. A mí me gusta tenerlo pues así organizado por colores, aunque están mezcladas las de todos, pero están por colores. Y la mayoría son mías. La verdad que tengo que reconocer que tengo muchísimas chaquetas que de vez en cuando pues voy a tener que ir. Pero bueno, he hecho una gran selección sobre todo de mis hijas que ya no les vienen bien para donarlas. Así que nada, os enseño cómo ha quedado este armario. Bueno, pues como veis lo he puesto todo por colores, empezando por el blanco y nada, estas son pues como más o menos han quedado todos los abrigos y chaquetas de invierno. Bueno, pues nada, una vez tengo todo esto arreglado, ya veis que me lo he organizado por colores, pues aquí arriba he puesto unos cestos también con pues cosas que guardo en este armario. Estos cestos la verdad es que son súper económicos. Y bueno, pues es una manera de tenerlo todo organizado. He puesto unas etiquetas para saber lo que hay ahí dentro, porque como está alto, pues no sé. Entonces nada, pues tengo la plancha de vapor, lo que es la otra plancha, tengo accesorios de viaje, que son como fundas para los zapatos, para la ropa. Luego tengo un apartado de costura de cosas que sé que, bueno, pues que tengo que coserlas, entonces pues lo dejo ahí. Cuando tengo unas cuantas o cuando tengo un rato, pues entonces cojo y lo coso. Después tengo otro apartado que es donde guardo la plancha y los accesorios de planchar, porque bueno, pues tengo el quitapelusas, tengo un spray que es como tipo almidón, que me gusta para las camisas de mi marido, y después tengo uno de varios, que ahí voy dejando, bueno, pues cosas varias. Y después el último que también es de plástico, ahí he puesto unos bolsos que no los suelo utilizar mucho, pero tampoco quiero deshacerme de ellos, entonces los he guardado ahí arriba. Entonces, como veis, pues queda todo súper organizado este armario, que está la verdad que muy bien. Bueno, pues en un futuro quiero yo ahora pues lo he lavado, pero bueno, quiero cambiar la lámpara. Quiero pintar, no sé si a lo mejor pondré papel, pero de momento, como esta es la habitación de invitados y solamente la utilizo pues para editar mis vídeos, porque tengo aquí el escritorio de lo que era la habitación de mi hija la mayor, y la cama, o sea, esta habitación la utilizo para planchar básicamente. Entonces pues de momento aquí pues tengo los abrigos. Si viniese alguien tendría que hacerle hueco para que pudiese colgar la ropa, pero bueno, como de momento no tenemos previsto que venga nadie, cuando se tercie pues ya entonces ya lo haremos. Entonces nada, como veis, así ha quedado lo que es el armario de esta habitación. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep in the biting. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you.
Bueno, pues ahora lo siguiente que voy a hacer es, mirad, esta es la cama que os digo, entonces tiene estos cajones. Lo que voy a hacer es sacar todo lo que hay dentro de los cajones y organizarlo perfectamente para que cuando vaya a buscar algo pues lo encuentre, porque la verdad es que está un poco desordenado. Así que empezamos. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back. All the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days. Gown and a crown, barefoot. Y bueno, pues aquí lo que tengo es una manta de las de Navidad, de la habitación de mis hijas, que la he lavado, y entonces ya lo que voy a hacer es guardarla. Y esta mantita la hice yo. Es una manta que se teje con los dedos. Y bueno, pues ya no la quieren más, entonces lo que voy a hacer es también pues guardarla por si acaso. Las voy a poner juntas y voy a aprovechar estas bolsas de envasar al vacío. Esta es súper grande, pero bueno, lo voy a hacer a la mitad para poder guardarlo y que me ocupe menos espacio. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has so clear a light as any, to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the
my face. All that ever was is a race. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Esto queda así, todo compactado y mirad, o sea, súper finito. Entonces es ideal para ahora guardarlo. Time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day to tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today. It's a good day today. It's a good day to live. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. Think of you and of all I should have done. You told me the thing would shape or form that you're in. The place you're from, the wealth or the color of your skin. And all you have burns to the sky. It's all too late. You wonder why, Cornelia. Your everyday is a struggle and a strife. But don't you agree? With beating hearts, we're still alive. There comes a time when all you have is who you love. And Cornelia,
Bueno, pues así es como ha quedado lo que es el linen closet, que se llama aquí lo que es el armario donde se guarda la ropa de hogar, tanto sábanas como toallas. Bueno, yo mantelerías no he puesto aquí ninguna porque las tengo en el mueble de abajo del comedor, y como tampoco tengo tantas, pues no hace falta, porque este linen closet mío es pequeñito, pues son 60 centímetros. Cada balda mide 60 centímetros, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 baldas. He utilizado 8 organizadores de los grandes, de los de plástico. He utilizado 6 y 4 de los pequeños, o sea, por unos $80 más o menos que me he gastado en estos organizadores. Merece la pena porque se ve todo súper arreglado, lo tienes todo en el sitio. Yo, por ejemplo, los sábados que mis hijas pues ellas cambian las sábanas y todo, pues no me lo desordenan como antes, porque ya cada una tiene su cubito, entonces para mí es mucho más práctico. Yo la verdad que os lo aconsejo. Si no tenéis un armario, bueno, pues donde tengáis las sábanas o las toallas, pues conviene tenerlo dentro de lo que son organizadores. Bueno, pues lo que interesa es organizarlo todo, pero por categorías. Yo arriba he puesto lo que menos utilizo, que son las toallas de playa y lo que es la ropa de cama de esta habitación, de la habitación de invitados, que eso, a no ser que tenga invitados, pues no lo utilizo. Y luego pues ya he puesto las sábanas de cada una de mis hijas, las mías, y luego las toallas pequeñitas, las de aseo, junto con las del pelo, eso en otro apartado. Y luego en estas 2 grandes de aquí abajo, pues he puesto lo que son las toallas de lavabo más las toallas de ducha. Y abajo del todo he puesto un cesto con lo que es el papel higiénico para tener aquí arriba, aunque yo pues lo grande lo guardo en el sótano, en uno de los armarios que tengo, pero bueno, siempre dejo aquí arriba por si acaso. Y luego en el otro tengo pues unas toallas extras para los invitados también, por si viene alguien y no trae toalla, y la toalla de Dinky. Y también tengo pues este perfumador de Zara, que ya sabéis que me encanta, para ponerle a lo que es la ropa de hogar. Es muchísimo más práctico. Así que nada, corazones, espero que os haya gustado y que os sirva de inspiración a la hora de hacer vosotros vuestro armario de ropa de hogar, o si no lo tenéis, bueno, pues ideas. Bueno, pues nada, ahora me voy a poner a hacer la cena y nada, voy a hacer algo muy sencillito. Voy a hacer unos filetes de salmón con unos espárragos y unas verduritas que yo compro que lleva pues de todo esto. Entonces lo voy a hacer al papillote, ya sabéis todas cómo se hace. Se ponen todos los ingredientes en papel albal, se tapa y se pone en el horno. Eso se hace en un momentito, pero a nosotros nos gusta muchísimo. Lo único que yo le pongo un poquito de caldo de pollo, porque así pues tiene un poquito más de jugo y le da otro sabor, aunque sea el pescado, pero le da un sabor fantástico. Así que nada, me voy a poner a hacer esto y ya por hoy el día ya se ha terminado. Thing
Been walking down the street so many times my feet know every brick and stone could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh, I have seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no. 'Cause the thing is I've got more love here than Bueno, pues una vez ya lo tenemos todo en la bandeja tapado a 350, que son 180 grados, no mucho, para que el pescadito no se queme, pues nada, lo metemos en el horno y lo tenemos como 20 minutos. Alexa, set up the time for 20 minutes. Y Alexa, que es tan obediente, ella enseguida nos avisa. Así que nada, vamos al horno. Y bueno, mirad, pues una cosa que llevo tiempo queriéndola enseñar. Como sabéis, yo a Dinky, pues para mí Dinky es un miembro más de la familia. Entonces, bueno, pues cuando Dinky llegó a casa estaba muy delgado, o sea, era algo que era solo pelo lo que tenía, y tampoco tenía mucho porque se lo habían cortado a cero, porque ese pelo pues requiere tiempo. Entonces, pues nada, mi buena amiga María, su hija, ella tiene 2 Pomeranian y ella me dijo que les hacía la comida directamente, y entonces me dio la receta, yo se la hice a Dinky y bueno, y desde ese día Dinky no quiere otra comida. Mirad, esta es la comida de Dinky, no sé si lo veis bien, vale. Voy a calentársela ahora porque si os interesa cómo yo le hago la comida, yo se la hago para todo el mes, y luego pues tengo estos contenedores que lo que hago es que lo pongo aquí y lo congelo. Entonces luego lo divido en 4 y con esto él tiene para 2 días, porque se come un cuarto por la mañana y otro cuarto por la noche. Entonces con esto tengo para 2 días, y en la olla a presión lo que yo hago me sale para todo el mes. Entonces nada, dejadme en los comentarios si os interesa que os deje la receta o que os haga un vídeo como yo le hago la comida a mi Dinky. Pero mirad qué apetecible, mirad qué apetecible que está. Ahora se lo caliento y él, la verdad es que, bueno, pues es una maravilla, le encanta. Lo que lleva es carne picada de pavo o de pollo, depende. Normalmente yo la compro de pavo, a ver, la más barata que hay, que tampoco es cuestión. Eso sí, si tenéis perros pequeñitos, porque para los perros grandes pues la verdad es que sale, pero lleva de todo. Lleva, ya os digo, la carne picada, lleva espinacas, lleva judía verde, lleva zanahoria, lleva ajo, lleva alubias, ¿qué más lleva? Así de lo que es alimento, pues ya está. Luego yo le pongo cúrcuma y le pongo también mostaza, y luego lo que le añado es 3 pastillas de calcio, que en total suman como 1800 miligramos de calcio. La machaco bien y todo eso lo junto con
con el mejunje que yo le hago, que lo hago en la olla a presión, en la Instant Pot. Pues nada, le pongo el calcio y la verdad es que a él le encanta. Mirad, qué maravilla. Así que nada, si os interesa o estáis interesados en que os deje la receta de la comida de mi Dinky, pues yo encantada. Así que nada, corazones, pues ya hemos terminado de cenar, tanto nosotros como Dinky. Mirad qué maravilla. Muchas de vosotras me habéis preguntado, oye, ¿dónde está tu perrito que ya no sale? ¿Qué tal? Bueno, pues a él es que le encanta estar arriba en la habitación de Ariadna, que ahí da el solecito. Mirad qué tímido es. Mira la cámara, mi chico. Es un amor. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a ver si recojo la cocina y me tomo un cafetito. Y nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí un vídeo más. Para los que sois nuevos, os invito a que os suscribáis al canal. También me podéis seguir por redes sociales. Ya sabéis que en Instagram estamos con el plan de depuración de 6 meses. Pongo contenido adicional. Y nada, como siempre os digo, hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, Dinky. Y adiós. 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 Ya.